Muy bien, vamos a comenzar el webinar. Es un gusto darles la bienvenida a esta charla sobre Peak Performance, neurociencias aplicadas al alto desempeño ejecutivo. Este webinar está coorganizado por el Centro de Estudios en Neuromanagement y la Escuela de Negocios de la Universidad del SEMA. El Centro de Estudios en Neuromanagement tiene por misión producir y divulgar en las organizaciones el conocimiento disponible de las neurociencias aplicadas, con la finalidad de hacer a estas organizaciones productivas, responsables y sustentables. Nuestra visión es convertirnos en el referente latinoamericano de la aplicación de las neurociencias a la gestión de las organizaciones. Y nuestro propósito es generar un aporte al desarrollo del liderazgo en el país y contribuir a potenciar la propuesta de valor de la Universidad del SEMA. Es en este marco que es un gusto para mí presentarles a nuestro orador de hoy, Lucas Kanga. Lucas es candidato a doctor en neurociencias cognitivas aplicadas. Es máster en Dirección de Empresas por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y es médico, ¿sí?, de la Universidad del Salvador, Argentina. Lucas es cofundador del CENEM y su director académico. Es experto en neurociencias aplicadas al desarrollo de competencias y gestión del cambio, con 20 años de experiencia asesorando a organizaciones públicas y privadas en procesos de transformación organizacional de sus equipos y de sus planas ejecutivas. Es empresario y emprendedor. Su consultora, Momentum Brain Based Consulting, forma parte de la red de laboratorios Neurotraining Lab, de la cual también forma parte el CENEM, que consiste en centros de desarrollo del liderazgo basado en neurociencias. Lucas, muy bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias, UCEMA, nuevamente en estos ciclos que estamos realizando de divulgación de las neurociencias cognitivas aplicadas al desarrollo de competencias de liderazgo, lo cual es, como dijo Alejandra, la misión y lo que nos compete y nos aúna. Hoy estamos acá nuevamente, luego de otras sesiones que hemos hecho, para poder trabajar con una disciplina, con una herramienta. No le quiero dar el tono de herramienta, es mucho más que eso, es una forma nueva de entrenar el cerebro o las personas con el cerebro en mente. Es una nueva forma de ver una relación paradigmática que existe entre las organizaciones y el entrenamiento. Entonces, si bien vamos a trabajar con una herramienta, cada vez que pasemos un slide vamos a ver cómo podemos cambiar un paradigma que existe en las organizaciones y que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora. Me presenta Alejandra y solamente me gustaría decir una cosa. Me apasiona totalmente el desarrollo de las personas de cualquier forma posible que sea aplicable dentro de las organizaciones. Y mi formación ha sido básicamente sumando algunos aspectos que son bastante relevantes a la hora de poder abordar el neuromanagement. Ustedes se dieron cuenta que el CENEM es un centro de estudios en neuromanagement. Para poder hacer neuromanagement hay que juntar dos disciplinas, el management y las neurociencias. No una, no la otra, sí ambas. Vamos a hablar un poquitito primero de todo dónde se enmarca todo esto que vamos a conversar hoy día. Primero de todo, las neurociencias cognitivas es una disciplina proveniente de la neurología, o sea, ya es el primer paradigma. Y por eso quiero poner esta foto que está acá. Esta foto es una foto bajada de un centro donde venden fotos. ¿Está bien? No es una foto tomada en un laboratorio, pero nosotros esta foto la vemos por todos lados. O sea, primero de todo, ¿qué es eso que está ahí? ¿Bien? Es un hospital, lo más probable, pero en el hospital tampoco hay algo así, pero no importa, es un hospital. El tema es, ¿cómo puede ser que las organizaciones acepten que exista cierta metodología que sale de ahí, pero que llegue a las organizaciones? Primer gran paradigma. Las neurociencias son disciplinas que ya están integradas, son disciplinas
que están formando parte de soluciones, por ejemplo, en el área de la economía, como neuroeconomía, o del marketing, muy conocido el neuromarketing, muy conocido también en diferentes países de Latinoamérica, la neuroeducación, o sea, entender el cerebro que compra. Es básico para una persona que está en el negocio del marketing, es básico. Es básico también entender cómo se toman las decisiones económicas, dado eso existen neuroeconomistas. Evidentemente, en el liderazgo tenemos muchísimo que decir y es por eso que vamos a hablar de que todo esto que estamos planteando hoy está dentro de lo que se llaman neurociencias cognitivas aplicadas. ¿Y qué significa aplicadas? Que ya salieron del hospital. No hay médico, yo no tengo en este momento puesto un guardapolvo, ni lo voy a tener en ningún momento. Los lugares donde vamos a entrenar son lugares muy compatibles, muy parecidos a las organizaciones y eso es lo que estamos buscando. Es por eso que las neurociencias cognitivas trazan una línea que tiene que ver con pasarla. Ya no estamos dentro de un hospital, estamos ya dentro de las organizaciones. Y es por eso que las neurociencias tienen mucho que decir. Y las neurociencias, dado que son ciencias provenientes de la medicina y que también miden todo, lo que hacen es, a ver, ¿cómo estamos desarrollando nuestros ejecutivos? Esa mano que está ahí no es una mano que quiere detener el entrenamiento. Es una mano que quiere decir, a ver, esperen sus organizaciones, ¿cómo estamos entrenando a la gente? ¿Cómo se están utilizando los recursos para entrenar a la gente? ¿Qué se le está diciendo a la gente cuando se va a entrenar? Los procesos que estamos utilizando para entrenar, ¿tienen transferencia? Primera gran palabra que les pido por favor que se acuerden. ¿Qué es transferencia? Transferencia se mide dentro de las organizaciones cuando cualquier iniciativa de desarrollo y entrenamiento tiene una transferencia, por eso se utiliza esa palabra, en competencias conductuales. Significa que la persona debería comportarse de manera medianamente sostenible en el entrenamiento que yo le acabo de entregar o de acompañar. Entonces empezamos a pensar ahora en todas las iniciativas de entrenamiento que existen en las organizaciones. Cursos, coachings, mentorías, entrenamiento que uno no tiene claro qué exactamente son, es como irse de campo a algún lugar a hacer alguna actividad con cuerdas, lo cual no hay ninguna apología a hacerlo o no hacerlo, simplemente queremos saber cuál es la transferencia de eso. Y una vez que tenemos ya la iniciativa de entrenamiento, pues la persona entonces tiene que volver a la organización y al volver a la organización se produce el primer salto. Y es, el lugar de entrenamiento, las condiciones del entrenamiento son compatibles con las condiciones en donde me estaba entrenando. Significa que si estoy en una clase de liderazgo, voy a ejercer o no liderazgo dentro de un contexto donde hay una cultura, donde hay un jefe, donde hay presiones por números, etcétera, etcétera, etcétera. Las neurociencias vienen a hacerse esa pregunta. Está bueno hacerse esa pregunta. Y la vamos a hacer. No se estresen que los voy a ir acompañando a lo largo de esta sesión, entendiendo de que estamos rompiendo paradigmas. A la hora de desarrollar y entrenar a nuestros ejecutivos o personas de high performance, te quiero dar también una distinción, que es un high performance. Hay muchas formas de medir el high performance dentro de las organizaciones, o sea, el alto desempeño. Pero le vamos a llamar a estas personas A. En las organizaciones hay como dos grandes tipos. Están las personas A, que uno quiere invertir, que uno quiere retener, que uno quiere seducir, que uno quiere que se quede. Y hay otras personas que se llaman tipo B. Esto no es una clasificación arbitraria, simplemente las organizaciones saben y tienen una estrategia a partir de eso. Y es, si yo tengo gente A, pues entonces es el talento que yo quiero retener, que quiero conservar. ¿Está bien? Esas personas, diferente de las B, son personas que las B, hay más oferta en el mercado, hay menos demanda en el mercado, y no es una competencia estratégica. Significa que los tipo A son estratégicos para mí. Dado eso, posiblemente pueda utilizar ciertas iniciativas diferentes a las de los B. Nosotros vamos a hablar en esta sesión, junto con la sesión que hicimos también de nuestro producto Neurotraining Lab de Elusema, es tipo A. Vamos a entrenar ejecutivos de alto desempeño. No solamente ejecutivos, también nos vamos a referir a algunos slides
a entrenamiento de alto desempeño en deportes y, por supuesto, en actividades de otro tipo donde necesitan altísima performance. Entonces, la pregunta es, ¿están las organizaciones preparadas para enfrentar la realidad de los resultados de los entrenamientos? El tema es también, ¿con qué resultados cuentan? ¿Cuáles son los resultados de los entrenamientos? Nosotros vamos a un programa de liderazgo. Hay unas encuestas que se suelen hacer que se llaman encuestas de reacción. ¿Qué le pareció el entrenamiento? Y el entrenamiento se te hace preguntas acerca de el profesor llegó o no llegó horario, estuvo en el coffee, pero también, por ejemplo, si aportó algo, si los contenidos fueran novedosos, si fue aplicable a la organización. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. ¿Cuándo voy a medir esa transferencia? Bueno, la puedo medir inmediatamente, o la puedo medir, por ejemplo, semestralmente o anualmente, lo que se llaman las evaluaciones de competencias, que ya lo vamos a ver. El punto es, ¿son resultados concluyentes? ¿Son resultados reales? Segundo, ¿la persona puede hacer algo con esos resultados? Las organizaciones, en este slide, quiero generar una pregunta que también pueda desafiar algún paradigma. ¿Con qué resultados o mediciones contamos para poder aumentar la performance de nuestras personas? Y cuando nosotros hablamos de resultados, me gustaría leerles una declaración, esto es básicamente una declaración, revisémosla juntos, y dice: las organizaciones que sean pioneras en desarrollar la capacidad de recopilar, almacenar, analizar y aplicar datos generados con tecnologías transformadoras, mejorar su rendimiento y el bienestar, serán los líderes de la gestión. Y cuando uno lee esto, que básicamente es una declaración un poco desafiante, uno pregunta, ¿pero en qué pensaste? ¿En qué data pensaste? Cuando vos te dicen que tenés que tener alguna data o información acerca del mejoramiento del rendimiento y en el bienestar, la pregunta es, ¿qué data pensaste? ¿Dónde está esa información? ¿Son horas de entrenamiento? ¿Son calidad del profesor? ¿Son reportes que hizo un coach? ¿Cuál es la data con que contamos? Segundo, la data con que contamos, ¿quién la maneja? ¿La maneja recursos humanos? ¿La manejan los jefes? ¿Lo manejan los coaches? ¿Lo manejan los profesores? ¿Quién maneja esa información? El usuario del cerebro. Y hablemos del ejecutivo, que es el único usuario del cerebro. ¿Maneja esa información? ¿Puede hacer algo con esa información? Entonces vamos a entrar en un paradigma donde la data, y cuidado con esto, la data no te aleja. La data te hace responsable. Si yo considero, por ejemplo, que medir, voy a decir algo, no se asusten ahora, no es el momento para que se asusten, yo les voy a decir cuándo hay que asustarse, pero ahora no hay que asustarse. Si yo les digo, si ustedes tienen una impedancia en su piel de 5 microsiemens, para nosotros es que ustedes están empezando en un estrés agudo, ¿está bien? Y uno dice, pero ¿cómo le voy a decir a mi coachee que tiene 5 microsiemens de estrés, si ustedes quisieran? Eso me aleja, eso lo hace algo inhumano, eso no es humano. Puede ser, claro, pero lo que pasa es que si lo bajo a 1, él va a poder contar con todas sus capacidades cognitivas, mientras que esté de 5 a 10 es un poco más complejo, y si está de 10 a 20 puede ser mucho más complejo. Lo que él no sabe, que en la sesión de coaching se puede llegar a estar por debajo de 5, pero en las organizaciones se trabaja de 10 a 20. Entonces el contexto es que él no lo sabe. Él no tiene idea cómo reproducir ese 1 microsiemens. No se preocupen, ya lo voy a explicar, pero es una medición de una característica de la piel que me permite inferir que yo estoy bajo estrés. No es relevante en este momento. Pero si yo lo sé y yo puedo reproducir esa situación, que es un paradigma que también tenemos que romper, pues entonces yo sería el dueño, como ejecutivo, de mi propio entrenamiento. Nosotros vamos a seguir entrenando a esa persona para que pueda ser responsable, consciente de la reproducción de lo que entrenó para llevar transferencia a la organización. Y algo que es muy interesante entender
es cuáles son las cifras que nosotros solemos ver dentro de los entrenamientos de liderazgo. Un entrenamiento de liderazgo de los clásicos, la transferencia en competencias, o sea, el porcentaje de personas que finalmente ejerce algún tipo de competencia de la que entrenó es cercano al 10%. No significa que no pueda reproducir el comportamiento, eso es bastante mucho más fácil. O sea, si yo fui a un curso de liderazgo transformador donde me dicen que tengo que diagnosticar a mis personas e inferir sus estados emocionales, motivacionales y de conducta, pues no lo puedo hacer. El tema es si eso está incorporado o no directamente, o es simplemente una coreografía, como yo puedo decir. No quiere decir que las organizaciones no tengan gente que ejerza liderazgo luego que haya un curso. Lo que podemos decir es que no es sostenible y no transfirió en competencias. Entonces la pregunta es, ¿cómo medir la diferencia entre la coreografía y el desarrollo real? Y esto es algo que les pido por favor que, si tienen algo para anotar, son unas preguntas que quiero anotar porque las quiero ir desarrollando durante la clase. O sea, la coreografía, no es una palabra que van a encontrar en los libros, pero la coreografía es un comportamiento que no está sustentado por un cambio real en el cerebro. Eso es básicamente lo que vamos a llamar coreografía. Y existe otro cambio, pero claro, si yo tengo que ver los cambios reales en el cerebro, el problema es cómo lo mido. Entonces, o me conformo con la coreografía, o me meto a medir. Si me meto a medir es el punto. Entonces, lo que vamos a poner arriba de la mesa es si ese entrenamiento ha sido una inversión o un gasto. En realidad nunca va a ser una inversión porque dentro de la contabilidad, y es algo que aprendí bastante bien en el MBA, siempre lo que tiene que ver con entrenamiento siempre es gasto. Acá hay contadores presentes y ustedes saben que hay una cuenta que es gasto. Entonces igual no se considera inversión, pero vayámonos a la palabra más profunda, no nos vamos solamente a elemento contable. Entonces, ¿qué pasa con nosotros, las personas que hacemos neurociencias? El cerebro tiene una lógica. Nosotros lo que queremos es llevar neurociencias aplicadas a las organizaciones, al entrenamiento, a Jorge, que es un ejecutivo que en realidad en este momento con el COVID le están diciendo que tiene que trabajar en su casa y tiene que hacer reuniones sin ver a la gente y además de todo tiene que mantener el número. A Rosa, que es una ejecutiva también de ventas, que tiene que activar a su equipo de ventas y en realidad está tan dispersa porque tiene el hijo caminando por la casa y además de todo tiene que participar de una reunión y además de todo le aumentaron la meta, ¿está bien? Esas personas que son de carne y hueso tienen todo el cerebro. Lo que hacemos nosotros es entregar el conocimiento del cerebro en forma muy divulgable, o sea, esto lo hacen los alumnos de la UCEMA en los programas de MBA, en programas ejecutivos, en programas abiertos. En realidad esto no es para científicos, pero el tema es, y acá viene la línea, esa línea que ya les conté antes, ¿medimos o no medimos? Nosotros el conocimiento medianamente lo tenemos, entonces si lo queremos entregar a la organización, a los ejecutivos, pero ¿cómo lo mido? Entonces, ¿qué requieren medir? Las organizaciones requieren medir la inversión que están haciendo en gente. ¿Pero medir asusta a las organizaciones? Si no asusta, ¿por qué no se mide? Hay típicas preguntas que aparecen en estas clases y es, ¿quién lo está haciendo? ¿Esto se hace? ¿Esto es legal? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? En realidad, uno diría, bueno, sí, pero pregúntate la inversión que estás haciendo, o el tiempo, o las expectativas que se están generando en los ejecutivos cuando van a un entrenamiento y se considera que ya se los entrenó. O sea, yo ya te di la oportunidad de entrenarte. Entonces lleguemos a otra pregunta más que dice, ¿por qué no medimos si tenemos que desarrollar algo? ¿Y qué medimos cuando desarrollamos algo? Ustedes tienen ahí un pequeño extracto de una de las pantallas que nosotros solemos utilizar. Entonces uno dice, ¿pero cómo voy a convertir a la persona en un número? Miren lo que dice arriba. En la parte de arriba dice finger pulse, o sea, frecuencia cardíaca del dedo. Entonces, si yo tengo que entrenar liderazgo, ¿qué tiene que ver mi frecuencia cardíaca encima de todo que tiene el dedo? 2. Sigamos abajo. Dice arousal, ¿sí? O activación. ¿Pero qué tiene que ver mi activación? O sea, la activación es el nivel de presencia que tengo, el nivel de estrés que tengo, el nivel de concretar cosas.
Pero ¿cómo me voy a medir eso que tiene que ver con una competencia conductual en un diccionario de competencias, como por ejemplo, orientación al resultado, orientación a la calidad, liderazgo, comunicación, pensamiento estratégico, pensamiento analítico? ¿Qué tiene que ver? O sea, son cosas distintas. Yo no mido eso. Yo mido competencias en evaluaciones 180, 360, mido clima laboral, mido una matriz que tengo que se llama Ninebox, donde mido alto potencial. Sí, sí, claro. Pero acá Lucas me está diciendo que tengo que medir frecuencia respiratoria y le pone ahí abajo, ¿sí?, un radio de frecuencia respiratoria. Y abajo me mide algo que se llama EMG. Tranquilos, no pasa nada, no se los tomo en el examen. Hay algunos alumnos míos del MBA que están acá y saben que sí se lo voy a tomar en el examen, pero ustedes no. Así que disfrútenlo nomás. Y dice EMG. ¿Qué significa EMG? Electromiografía. O sea, significa que estoy midiendo las contracciones musculares del ejecutivo en una sesión de entrenamiento cuando le hablo del jefe. Ah, mirá qué bien, qué interesante. ¿Y esto que sale acá qué es? Una contracción autónoma involuntaria de un ejecutivo cuando le hablo del jefe. Ah, mira vos, qué interesante. ¿Y qué significa que el arousal caiga y que la temperatura suba? Bueno, eso es absolutamente relevante a la hora de entender lo que está pasando en realidad en el cerebro de la persona mientras que está poniendo el cuerpo todo el día en el trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿qué entrenás cuando entrenás y cómo lo medís o lo ves? Primero que todo, algo que no es mío, es de Lionel Watson, que dice, si el cerebro fuera tan simple de entender, seríamos demasiado simples y no lo entenderíamos. Entonces, si uno dice, yo todo lo que estoy entrenando tiene que ver con mi cerebro, o sea, la atención la tengo en el cerebro, la capacidad de tomar decisiones está en el cerebro, la capacidad de controlar un impulso está en el cerebro, la capacidad de empatizar también está en el cerebro, la motivación también está en el cerebro, las funciones que utiliza el ejecutivo están en el cerebro. Es verdad, ¿no? También se entrena en el cuerpo. Sí, claramente, por supuesto, pero el cuerpo está inervado también por el sistema nervioso periférico. Ah, bueno, entonces Lucas, como que no te podemos ganar nunca, o siempre tiene que ver con el cerebro. Bueno, veámoslo. En realidad, si uno dice que en realidad yo entreno competencias, vamos a ver qué niveles de entrenamiento hay. Este es un ejemplo nada más que tiene que ver con un ejemplo, por ejemplo, entrenar motivación. Cuando entrenamos motivación, ¿a qué nivel entrenamos? Entrenamos a un nivel de competencias, o sea, yo voy a una actividad motivadora o hago una actividad motivadora, puede ser, entonces yo lo entreno a él en aumentar la duración de esas situaciones motivadoras, que puede ser en una clase, que puede ser en una charla motivacional, que puede ser un montón de actividades que lo que están buscando es que el comportamiento de la persona, que es la parte más de arriba, sea motivado. ¿Está bien? Se pueden hacer un montón de actividades, se puede aplaudir, se puede jugar, se puede cantar el hurra, se puede hacer un montón de cosas, pero estoy a nivel de desarrollo de una competencia a nivel conductual. O sea, le estoy enseñando a una persona que se comporte como un líder. Comportarse como un líder, por ejemplo, es, 2 puntos, liderazgo transformador, diagnosticarlo ejecutivo, incentivarlo, tener carisma, entrenarlo. Listo, facilísimo. Ya está entrenado, vuelve a la organización y va a tener que realizar eso, para lo cual vamos a pasar a un segundo nivel. Ese segundo nivel, que muchos entrenamientos lo incluyen, tiene que ver, por ejemplo, con test, con cuestionarios, con entrenar a nivel psicológico. Por ejemplo, entreno su capacidad de empatizar, o la capacidad de escucha, o de extrovertir. Estoy en un nivel ahora un poquitito más profundo, que estoy hablando de las capacidades cognitivas, estoy entrenando la mente, estoy entrenando la capacidad de ver a mi ejecutivo, que ya no es lo mismo que ver a mi ejecutivo. Una cosa es, usted apenas llega, tiene que saludarlo y tienen que hacer en la reunión un check-in de cómo están todos los días. Eso a nivel competencia conductual, o sea, él lo está haciendo. El tema es ahora, más profundo en el rojo, si él tiene, lo que nosotros decimos el conectoma, las conexiones en su cerebro, para poder sostener eso. ¿Qué ocurre si no ocurre eso? Ante cualquier situación estresante, la coreografía verde, no significa que siempre sea coreografía, pero para seguir por favor con el modelo de construcción que estoy haciendo de este argumento, ese nivel verde se va a caer.
¿Por qué? Porque está sostenido con palitos, está sostenido simplemente con acciones. Usted tiene que, lo mismo que el feedback, cuando se hace feedback a fin de año. ¿Qué tengo que hacer? Decirle primero lo bueno, después las oportunidades que tiene que desarrollo, que en realidad no se llaman oportunidades de desarrollo, pero bueno, no se lo puede decir de otra forma porque si no se estresa. Entonces, le tengo que decir eso. Otra cosa es que a nivel rojo, él esté viendo y observando a su persona o a su ejecutivo. Y tenemos otro nivel más, y este es el nivel donde las organizaciones todavía no están entrando. Y es donde se ven las bases subyacentes de todo lo que ocurre arriba. Pregunta, ¿qué atención está prestando el ejecutivo a su colaborador? Bueno, lo está mirando. No, eso es conductual. Yo puedo poner los ojos en donde yo quiera, pero eso no significa que esté prestando atención. La atención se mide, obvio que se mide, por supuesto que se mide. Estamos en el nivel azul. 2. ¿Qué nivel de estrés está teniendo el colaborador en la reunión con su jefe? Eso no importa porque está tranquilo, porque lo veo que los brazos están descruzados y eso es el lenguaje corporal. No, yo también puedo estar con los lenguajes corporales totalmente abiertos, escuchando, y tener, lo que habíamos hablado antes, la impedancia de la piel alta. Y si yo tengo la impedancia de la piel alta, estoy estresado a nivel periférico. Significa que mi cerebro le está diciendo al dedo que el jefe lo quiere morder. Pero ¿cómo me decís que lo quiere morder? Pero por supuesto, si mi sistema nervioso simpático sirve para eso, para activarme frente a amenazas. Entonces, ¿qué puedo medir en ese nivel? Puedo medir concentración, puedo medir estado de lo que nosotros decimos relajación, estar en la zona, de compromiso, de actividad. Puedo medir, por ejemplo, si estoy concentrado en la acción o no estoy concentrado, si tengo pensamientos divergentes o no. Hay un montón de cosas que se están midiendo a ese nivel. Pero claro, tengo que entrar a ese nivel. Y el problema es cómo entro a ese nivel si en ese nivel se entra solamente en un hospital. No, eso hace muchísimo tiempo. Eso no es ahora. Lo que nosotros tenemos para decir desde las neurociencias, y todas las disciplinas que componen las neurociencias siempre tienen algo para decir en cada una de las disciplinas. O sea, el marketing dice lo mismo. El marketing también te plantea. En realidad, ¿por qué no me dejas decirte si en esa activación de producto la persona, por ejemplo, estaba atento o no estaba atento? No, si miraba. Sí, pero eso es otra cosa. Nosotros estamos exactamente en el mismo paradigma. Entonces, si ustedes ven esto, nosotros planteamos que hay una forma muy reduccionista de ver el entrenamiento ejecutivo. Muy reduccionista. ¿Qué se entrena? Vamos a ver la parte de arriba, la parte del iceberg. La parte, yo te diría, la parte azul. ¿Se acuerdan? Voy, si quieren, voy a tomar atrás, la parte azul. Esta partecita, perdón, la parte verde. Esta partecita verde que está acá, esta partecita verde, ya nos vamos a empezar a meter un poquitito, y es lo que se entrena. O sea, yo entreno conocimientos, ¿sí? Que es el saber, eso es bastante sencillo. También entreno lo que se llaman las competencias técnicas, es el saber hacer, es llevar a la práctica el producto, algo. Pero también entreno lo que se llaman las competencias conductuales, que básicamente son comportamientos medianamente sostenibles en el tiempo, que tienen que tener un arraigo en el descriptor de cargo de una persona en una organización, y que es estratégico para esa organización. La pregunta es, ¿eso que yo entreno ahí arriba es sostenible o no es sostenible? Si una persona, por ejemplo, tiene pensamiento analítico, que es un pensamiento muy necesario, o por ejemplo innovación, o por ejemplo creatividad, o por ejemplo liderazgo, que son competencias conductuales, no importa ahora las características de ellas, 2 puntos. Siempre las va a evidenciar el líder. Si yo tengo debajo del iceberg algún componente, y síganme acá que acá empieza la ruptura del paradigma. Si yo soy un experto en innovación y por alguna razón entra algún ente que entra a mi sistema, porque todo es sistémico, o sea, yo puedo tener las competencias, pero entra mi jefe, o entra mi líder, que no a veces son lo mismo, o a veces entra la cultura, o entra un compañero, o entra un cliente, o entra la situación económica del país. ¿Yo voy a mantener las mismas competencias que tenía ahí arriba disponibles? La respuesta es no, no. Si esa persona tiene entre 5 microsiemens, que es una medición de impedancia de la piel, no importa ahora,
Todas esas competencias que tiene son reemplazadas por una activación que se llama Freeze, Fight and Flight. O sea, el cerebro le dice, te van a atacar. Entonces, como te van a atacar, no es necesario que seas tan creativo. Repetí lo mismo que haces siempre. Entonces se te cayó la inversión que hiciste en entrenamiento. ¿Por qué? Porque no están las condiciones fisiológicas, neurofisiológicas para sostener un comportamiento, una competencia como la habías entrenado. Chicos, esto es absolutamente obvio. Ustedes tienen un jugador de rugby, un jugador de fútbol. Ya se nos imaginó, ¿no? Ya estamos imaginando por qué no hace goles en Argentina. ¿Por qué no hace goles en Argentina? ¿Pero por qué no hace goles en Argentina? El tema eso es una conciencia nomás, pero no importa. El punto es, si entrenaste durante toda tu vida desde los 5 años, estás parado frente a un arco gigante, una persona que ocupa solamente el 25avo del tamaño del arco, estás solo, no hay nadie, salvo que hay 40.000 personas que te están chiflando enfrente. ¿Cómo puede ser tan difícil que metas una pelota en un tremendo arco? Si estás en una reunión de directorio, venís entrenando lo que querés decir, te hicieron esa pregunta y te pusiste en blanco, pero no es que estás entrenado hace 30 años que trabajás de gerente de finanzas. El punto es, ¿qué falta? ¿Qué pasó con esa competencia que tenías? Cuando nosotros nos metemos ahora en los niveles más profundos, vamos a ver otras cosas. Vamos a ver, por ejemplo, manejos emocionales, manejo del control inhibitorio, que tiene que ver con inhibirse frente a una situación estresante, o por ejemplo, manejo del estrés, activación, atención, acceso a la memoria. Poder contar, por ejemplo, con alguna competencia no significa haberla entrenado. Significa que tiene que haber ese tremendo iceberg en su profundidad también activo para poder, en investigación se dice elicitar, mostrar, expresar lo que tenés en potencia. La primera pregunta que me gustaría hacer también en este contexto es, ¿todos los ejecutivos están mostrando su talento? ¿De qué depende el talento? ¿Del entrenamiento o de todas las condiciones? Nosotros entendemos que de todas las condiciones. ¿Por qué entrenar lo de arriba si no entrenamos lo de abajo? Y es por eso que muchas organizaciones a veces dicen, no, porque esto me da fobia, y se llama la neurofobia. Yo no puedo llevar a un ejecutivo a un laboratorio, ya el nombre ya no me gusta. Laboratorio, se llama Neurotraining Lab, Neurofeedback Lab. Bueno, es un laboratorio básicamente porque hacemos neurociencias, pero es un lugar como este. Yo en este momento, acá, estoy en algo que es bastante parecido a una oficina. Yo estoy en Santiago de Chile en este momento, donde está la réplica del laboratorio del CENEN. Generalmente hay dos niveles, los que están dentro de las universidades y los que están en la práctica privada. Bueno, esta es una práctica privada y el CENEN está dentro de universidades como otros laboratorios alrededor del mundo. Y me da neurofobia. No tiene nada que ver con esto. No, sí. La atención y el estrés que le está generando tu colaborador sí tiene que ver. La atención que no está prestando o que te pone la camarita negra cuando está en Zoom sí tiene que ver con la organización. La activación que tiene, el acceso a memoria, todo eso sí tiene que ver con la organización. El tema es que no lo estamos midiendo. Entonces, esto no tiene que ver con la medicina, tiene que ver con el management. Y lo que estamos pasando acá, que es un slide que aparece en el 100% de mis charlas, es que veamos lo que es la transferencia. ¿Qué es transferencia finalmente? La transferencia tiene que ver con que yo, estas 3 neuronas que están acá, después de un proceso de aprendizaje, tengo que medir que sucedió algo en el cerebro de esa persona. Y lo que estoy viendo acá es algo que se llama neuroplasticidad. O sea, una transferencia o un ejercicio eficiente y efectivo de entrenamiento debería contar con esto. Claro. Pero ¿quién va a poner la cabeza para que le saquen una biopsia? Nadie, no es legal, aparte de todo uno puede quedar con secuelas. O sea, esto sería una 360 bastante, yo te diría, específica y certera. Los que te tienen que hacer una biopsia de cerebro y nadie lo va a hacer. Pero lo que quiero decir acá es que esta persona, si se dan cuenta, tiene muchísimas más dendritas, más conexiones que las que tenía antes. Son las mismas 3 neuronas, pero puedo asegurar que la persona se entrenó. Entonces la pregunta es, Lucas, ¿hay algo menos cruento? Porque te creo que no tengas guardapolvo, pero sonás como que sí lo tuvieras. Bueno, lo que tenemos que hacer es re fácil. Tenemos que medir el cableado de la persona que va a ese entrenamiento. ¿Pero cómo lo mido? ¿Lo mido con una 360? No.
ahí estás midiendo el comportamiento de la persona, no estás midiendo el cableado subyacente que apoya y que hace sostenible eso, aunque el jefe lo presione, el contexto económico, social de la compañía que está metida en un país lo presione, o el cliente, o los colaboradores, o la familia, o los problemas, o el MBA que está haciendo, o etcétera, etcétera. El punto es cómo mido esas conexiones neuronales nuevas. Ese es el kit de este webinar. Midiendo la neuroplasticidad. Entonces uno dice, la verdad es que cambiar el cableado del cerebro es muy difícil. Pero es relativamente fácil desarrollar nuevas conexiones. Ahora, si yo midiera las nuevas conexiones, ¿puedo medir transferencia? La respuesta es sí, sí. Como no lo puedo hacer con una biopsia ni con un cultivo celular, que estábamos viendo anteriormente, pues entonces, ¿qué hago? Y si le hacemos doble clic en eso, ya te das cuenta que las neurociencias cognitivas, vos le abriste un poquito la puerta y pusieron como el pie en la puerta. Entonces dicen, no, espérate, escuchame un poquitito. Ya sé que te agarró la neurofobia, ya lo sé. Ya sé que estás pensando que esto no va a ser posible en tu organización porque parece más hospital tu organización. Sí, ya lo sé, pero para. Pero decime cuánto gastaste en entrenamiento el año pasado. Ahora sigamos. Si yo tengo que saber eso, tienen que pasar dos cosas. Primero de todo, esta persona tiene que tener suficiente eficiencia de entrenamiento y eficacia para que se haga algo que se llama reforzamiento a largo plazo. Significa, escuchen por favor, que si yo fui a esa actividad donde me tiré para atrás para aumentar la confianza, ¿está bien? En esos 5 segundos que duró la caída, son suficientes, que me agarran mis compañeros y me hacen así todo lo demás, si es suficiente para generar reforzamiento a largo plazo. Significa que cuando la persona entre a la organización, no van a haber compañeros que lo están recibiendo así para atrás, sino va a haber una situación donde tiene que ir a presentar solo un directorio. ¿Se reprodujo o no el entrenamiento? ¿Hubo reforzamiento a largo plazo? O sea, ¿trascendió el ejercicio que hice o no? Y además, desconecté el sistema anterior que se llama depresión de largo plazo. Es rarísimo, es como decir, voy a prestar atención, pero todavía no desconecté el no prestar atención que soy normalmente. Acá es donde hay que parar un poco. Y la pregunta que se hizo en las neurociencias es si esto es posible mostrar, desarrollar, medir y sostener. Y la respuesta, dentro de muchas que hay, porque hay muchísimas respuestas al entrenamiento y nosotros tenemos una, y es por eso que queremos formar parte dentro del tándem de propuestas de entrenamiento, es que nosotros entrenamos algo que es muy concreto, que se llama CPF o córtex prefrontal, que tiene que ver con esta parte del cerebro que está acá adelante. 30% de nuestro cerebro es el lóbulo frontal, una gran parte es el córtex prefrontal, y ahí está la mayoría, por favor, la mayoría. Esto no es localizacionista, eso es una teoría antiquísima, antiquísima del siglo XVIII, donde se pensaba que las funciones estaban todas en un lado y que el hemisferio derecho y el izquierdo. No funciona exactamente así, pero lo que quiero decir es que cuando entrenamos esas competencias que le vamos a mostrar ahora, que no tienen el nombre de las competencias que no tienen el diccionario, pero son subyacentes. Son competencias necesarias para construir las que están arriba del cerebro y las que están arriba del iceberg y las que están en el diccionario de competencias. Entrenamos al cero del cerebro, el córtex prefrontal, que es la corteza, la parte más de arriba, ¿sí?, de este lóbulo, es la parte que toma las decisiones superiores a la organización. Y es por eso que para entrenar eso, le vamos a proponer la primera palabra, por favor, la primera palabra. La persona que se va a entrenar con metodología proveniente de las neurociencias tiene que tener la capacidad de autorregular. Esta es una palabra clave a la hora de entender lo que viene ahora. ¿Qué es autorregular? Es la capacidad de controlar y gestionar el pensamiento, la atención, los sentimientos, las emociones, el comportamiento para lograr las metas. Me dice, bueno, yo eso lo hago. Claro que lo haces, pero lo haces en forma consciente. Vos podés, por ejemplo, en el medio de una reunión decir, esto se llama metacognición, significa conocer acerca de lo que conozco, comportarse como sé que me estoy comportando, que no me estoy comportando, cambiar mi perfil atencional, cambiar mi perfil motivacional, cambiar mi perfil, por ejemplo, de manejo de estrés. Pero eso yo lo puedo regular. Si estoy en medio de una sesión donde tengo que llegar a un nivel
de activación específico para estar en mi mejor performance. Ah, dijo mejor performance, ya va a hablar de peak performance. Peak performance, la más alta performance. Ah, me explicó todo esto para decir que esto es ultra necesario. No es ultra necesario. Es algo que cuando vos tenés un empleado tipo A, un colaborador tipo A, se supone que está en situaciones, no son normales las situaciones que está. Y es por eso que tiene que ser entrenado de una forma que no es normal. ¿Qué es normal? La pregunta típica. Eso que hizo antes. Bueno, pero por ejemplo, nadie dijo que normal sea complejo. Las funciones ejecutivas incluyen procesos mentales, que son los que vamos a tratar de entrenar, que tienen que ver con algunos de los que ustedes utilizan en las organizaciones. Formular metas, planificar, desarrollar, ejecutar, mantener y formular planes, detectar, aceptar las condiciones innovadoras, las condiciones de incertidumbre. Si ustedes se dan cuenta, todo eso puede ser entrenado. El tema es cómo subyace realmente el entrenamiento. Y quiero que por favor fíjense ese cuadrito que está ahí abajo. Y acá voy a empezar a hablar 100% de la tecnología que estamos presentando. Cuidado porque el córtex prefrontal entrenado, y es lo que pasa cuando el jugador ese, que es uno de los mejores del mundo, está frente a un arco, y lo único que tiene que hacer es algo que hace 30 y algo de años, y el problema es que no entra la pelota. O el ejecutivo que tiene que dar la respuesta al cliente y no la da en ese momento. O le preguntaron algo en un examen y no lo sabe. Pero si lo sabe porque lo entrenó y estuvo estudiando un montón de tiempo. El problema es que si hay un aumento del estrés en forma aguda, lo que Lucas dijo, que si estaba por encima de los 5 microsiemens, sí, exacto. Un tipo entrenado que tiene totalmente el córtex prefrontal con todas las funciones ejecutivas, que son esas funciones que están acá desarrolladas y que las necesitamos, entra en estrés o en aburrimiento, todas esas competencias tienden a bajar la performance. Un tipo entrenado que en realidad no tiene la competencia disponible. El jefe te aburre, la cultura te aburre, quizás posiblemente o no, te estresa demasiado. Pero fíjense un poquitito lo que pasa a las personas que vienen a nuestros laboratorios. Cualquier parecido es absolutamente una pura coincidencia. Por ejemplo, un ejecutivo tiene que establecer metas, diseñar planes y mantenerlos, por supuesto. Iniciar la acción, tener estrategias, pensamiento divergente, conceptual, estratégico. Monitorear tareas, cambiar de tareas, dejar una, ¿sí? No quedarse pegado con alguna. Detener la acción cuando se da cuenta que por ahí no va la cosa. Controlar el tiempo, seleccionar comportamientos, autocontrol, supervisión. Todo eso es lo que debería ser el líder. Pero fíjense las competencias subyacentes que nosotros tenemos. Nosotros lo que entrenamos, cuando entrenamos, no es liderazgo, no es orientación al cliente, no es innovación. Esa es una competencia conductual, esa es la parte verde de arriba del iceberg. Lo que nosotros entrenamos son las competencias neurofisiológicas mediante indicadores neurofisiológicos que me permiten que esas estén disponibles. Son base de esas. Si esas no están, lo de arriba es coreográfico. Una persona que está tranquila en una reunión diciendo cuando tiene altísimo nivel de estrés, baja la tensión, baja la flexibilidad, baja el acceso a la memoria, por lo cual la respuesta no va a tener la performance o el peak performance que se necesite. Ese jugador de rugby que está frente, ¿sí?, a los palos, está lleno el estadio y lo único que tiene que hacer es meter la pelota por encima de esos palos. Y por el medio, por supuesto, también. ¿Cuál es lo complicado? Lo complicado es que se le habilite la peak performance que estuvo entrenando desde chico en ambiente de entrenamiento. Entonces, cuando te llega un ejecutivo, nosotros lo que entrenamos son atenciones sostenidas, inhibición de interferencia. ¿Pero cómo voy a hacer eso? La atención sostenida es, si vos estás pagando a la persona para que a las 9 de la mañana esté ahí presente, ¿cómo sabes que está presente? No porque está ahí y puso la cámara y la prendió. No, nada que ver. Eso puede ser otra cosa. Eso puede ser que esté pensando en otra cosa.
que tenga, por ejemplo, un montón de interferencias que no son parte del trabajo, o que no pueda planificar, o que no se pueda autocontrolar. Nosotros entrenamos el control inhibitorio de las acciones cuando algunos líderes que los mandaste a coaching volvieron y están exactamente igual porque siguen igual de agresivos. Entonces el tema es, ¿qué entrenaste cuando entrenaste? La flexibilidad conceptual, la capacidad de poder ser flexible, innovador, creativo. Entonces, ¿qué nos vienen a nosotros? A nosotros al laboratorio, ¿qué llega a la gente? Llega gente con disminución de rendimiento, con impersistencia, no puede sostener, ¿sí?, la persistencia, distracción, lo que le dicen multitasking, ya la vemos, fragmentación del pensamiento, ¿está bien? Desorganizaciones de la conducta, ejecutivos que realmente tienen temas con los equipos, que no los pueden entrenar, que tienen climas laborales medianamente complejos, impulsivos, erráticos, personas que hacen una cosa, la dejan, desinhibidos, no corrigen los errores. Esto es cualquier coincidencia, es absolutamente una coincidencia. Pero básicamente, esto es un cerebro humano. Y es lo que le puede pasar a cualquier persona que está bajo niveles de estrés altos. ¿Cuál es la propuesta con las herramientas que el CENEM cuenta para poder desarrollar ejecutivos? Una es el Neurotraining Lab. Si ustedes consideran, hay una también sesión que hemos hecho de Neurotraining Lab que la podrán encontrar en la página del SEMA, que tiene que ver con otro producto que también se tiene y está disponible en organizaciones y también en los programas de MBA. Los alumnos que vienen a los MBA de Lucema pasan por este ejercicio para poder entrenarse con el cerebralmente y vamos a trabajar con el Peak Performance. ¿Y qué es Peak Performance? Esa es una palabra espectacular, pero ¿qué significa? ¿Es un neuroentrenamiento? ¿Es un neurofeedback? ¿Qué es neurofeedback? ¿Qué es neurofeedback? Es una palabra que suena mucho. ¿Es biofeedback? ¿Qué diferencia hay entre neuro y bio? Porque son dos distintas que le cambiaron una palabrita. ¿Es finalmente un entrenamiento? Entonces vamos a poder entender un poquitito algunas cosas. Primero de todo, el Peak Performance es una herramienta proveniente de las neurociencias que entiende que abarcando un conjunto más amplio de entrenamiento que tiene que ver con entrenar ciertas competencias neurofisiológicas. Recuerden esa palabra porque cuando yo hablo de neuro hablo del cerebro. Pero cuando hablo también de bio, estoy hablando de otros indicadores que no están en el cerebro. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca está acá, evidentemente, pero lo puedo medir en los dedos. El estrés lo puedo medir en los dedos. La temperatura de mi mano lo puedo medir en los dedos. Claro, pero un electroencefalograma lo mido en la cabeza. Entonces, cada vez que mido en la cabeza, bien básico, por favor, bien básico. Estoy hablando de neuro. Pero si estoy midiendo otros elementos que son fisiológicos, indicadores fisiológicos, estoy hablando de bio, ¿sí? Neuro. Entonces, si yo cuento con esos indicadores, o neuroindicadores, o indicadores fisiológicos, que son parámetros básicos que el cuerpo me está dando, que yo los puedo ver, ¿sí? Los puedo ver y medir, en realidad los puedo medir y luego veo las mediciones, ¿está bien? Eso, si yo lo entreno, puedo hacer una modificación consciente que la persona la pueda traer en su lugar de trabajo en forma voluntaria, no utilizando un método farmacológico. O sea, si una persona tiene que estar en la zona, por favor escuchen esta palabra porque existe esa palabra, nosotros le decimos distinto, pero es en la zona, porque tengo que patear un penal, porque tengo que levantarme en un line y agarrar la pelota, cosa que se hace en el rugby. O por ejemplo, tengo que acceder a toda mi memoria, toda mi atención en una reunión. ¿Puedo reproducir eso que entrené o no? Y esto es lo que hace el Peak Performance. Sí es un entrenamiento y en realidad lo que hace es entrenar, autoentrenar, ondas cerebrales. Ah, eso es lo que dijo que era neuro. O indicadores fisiológicos. Ah, eso dijo que era bio. Para que la persona sea consciente de su actividad cerebral y pueda modularla cuando sea necesario. O sea que la persona tiene que saber, claro que tiene que saber. Ah, entonces para que sepa tiene que haber una simetría de la información. O sea, no es que le voy a hacer preguntas o que le voy a pasar contenido que él no sepa lo que le está pasando. No, él está frente a ese monitor.
Y ese monitor que está ahí, a él le está dando feedback de lo que él está haciendo en ese mismo momento. Y él está viendo esas mediciones. Y esas mediciones, al verlas, él las está incorporando. Y cuando esté en su lugar de trabajo, y es por eso dice, ¿what? También esa pregunta, neurofeedback y biofeedback, ¿what? Esto se puede hacer. Esto es legal. En realidad, lo que estamos viendo es el principio básico del neurofeedback, que en realidad se expresa en Peak Performance. Nosotros lo que estamos entrenando, y ahora sí nos vamos a ir un poquitito más profundo, pero enseguida salgo, no se preocupen, es para explicarlo un poquito. Si yo, Lucas, y por favor, en este momento, si Lucas no tiene foco atencional, yo ahora no tengo foco atencional, lo más probable es que se me va a pasar la hora, y eso va a ocurrir. Así que les pido por favor un poquitito más de tiempo para poder desarrollar. Pero mi foco atencional puede ser que desapareció por el estrés que tengo por esta sesión. Es por eso que me faltan 5 minutos, pero me faltan más de un 25% de la sesión. Entonces uno dice, ¿y Lucas se podría entrenar foco atencional? La respuesta es sí, sí me podría entrenar. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay unas ondas, y ya se las voy a mostrar rápidamente, que se llaman beta. Beta son unas ondas que es básicamente una actividad eléctrica que se puede medir en mi cerebro cuando yo estoy activo, cuando yo estoy concentrado en el prefrontal, que se puede medir. Si Lucas puede reproducir ese entrenamiento que se entrenó en el laboratorio, pues entonces va a traer el foco atencional cuando lo necesite y en el minuto que lo necesite, independientemente si está estresado o no está estresado. Por lo cual lo voy a entrenar con neurofeedback, porque la onda que tengo que traer se llama onda beta. Ok, ahora, Lucas también lo que puede hacer es, si está muy nervioso, puede traer ese aprendizaje en el laboratorio que se entrenó cuando entrenaba la respiración o la cadencia respiratoria. ¿Por qué? Porque la cadencia respiratoria, el ritmo respiratorio, yo lo puedo reproducir para bajar mi frecuencia cardíaca. Ah, eso es neuro. No, eso es bio. Neuro era lo de las ondas electroencefalográficas. Y bio es entrenar las competencias subyacentes para poder reproducir estado de estar en la zona, o de relajación, o de acceso a la memoria, mediante conocer esos indicadores. Rápidamente, ¿qué entrenamos cuando entrenamos? Siempre entrenamos nuestro cerebro. En dos partes, porque existen lo que se llaman los sistemas nerviosos centrales y periféricos. Central, quédense con el cerebro, ¿está bien? Y la espina. Y por el otro lado, vamos a tener todo lo que tiene que ver con el periférico, que tiene que ver con todas las representaciones o inervaciones que el cerebro hace en el cuerpo. Entonces, ¿qué puedo medir? Puedo medir respiración, puedo medir temperatura. ¿Para qué temperatura? Porque cuando baja la temperatura, significa que se activó un sistema que se llama simpático, que nada que ver con simpático, pero es simpático porque te está diciendo que te van a atacar. Entonces baja la temperatura de los miembros por si te llegaran a morder y además redistribuye la sangre. Aumenta la presión arterial, bueno, hace un montón de cosas. Chicos, lo que estamos haciendo nosotros acá es básicamente entrenar a las personas mediante ejercicios, por ejemplo, lo que están viendo ahí, que es una pantalla. Esa pantalla que está ahí tiene colores. Esos colores que están ahí son ondas electroencefalográficas. No te puedo creer. ¿Y qué está entrenando ahí la persona? Está entrenando que suba, ven que hay uno azulito, hay uno que también es medio violeta y uno que es rosado. Lo que tiene que entrenar es lo siguiente. Tiene que entrenar el azul para que suba el azul y baje el rosado. Y si eso ocurre, pues entonces la flor se abre. Pero ¿cómo que tiene que ver la flor con todo esto? Porque ese es el condicionamiento operante. Se entrena, es como ir al gimnasio. Cada vez que vos vas a hacer peak performance, pues entonces vas viendo tu entrenamiento cómo va mejorando y esas ondas que están ahí, que son estas que están acá, que son las beta en realidad de activación, están compitiendo con las rosadas, que son ondas tita, que en este momento no importa el nombre, pero son de desactivación. Lo que me dijo Lucas antes, que hay algunas cosas que hay que deprimir y otras que hay que activar. Claro, la depresión de largo plazo y el potenciamiento de largo plazo. ¿Y qué tengo que hacer si yo quiero estar concentrado? Tengo que hacer dos cosas.
aumentarlas de concentración y bajarlas de desconcentración. Ah, ¿y cómo se llaman esas? Las betas son de concentración y las titas son de desconcentración. Parece medio fantástico, pero no lo es, porque nuestro paradigma dice que aunque vos te entrenes competencias, y la situación de estrés normal puede hacer que tu desempeño baje o suba, independientemente de que tengas las competencias. Y es por eso que les voy a mostrar algunos entrenamientos que realizamos nosotros, pero antes traer el concepto de neuromodulación. La persona, una vez que sale de los entrenamientos de peak performance, esto se hace, ya les voy a mostrar fotos de grandes clubes de fútbol, grandes organizaciones, etc. El ejército también, minería, etc., donde realmente es muy importante el peak performance. Lo que se hace es que la persona modula, entrena, se va con esa característica, constantemente va aumentando el número de las sesiones. Por ejemplo, acá, lo que estamos viendo, algo muy sencillo. Estamos viendo en este momento un montón de variables juntas, algunas bio y algunas neuro, y él lo que está haciendo es entrenándose ¿para qué? Para cuando se saquen los cables y vuelva a la organización, pueda activar la plasticidad que logró, la misma de las neuronas que le mostré hace tiempo. Y eso ha demostrado que puede generar cambios constantes. Y ese cambio constante no suele desaparecer con el tiempo si se sigue entrenando. Este es el gran paradigma que trabajamos. ¿Y cómo se ve una sesión de neurofeedback o de peak performance? Básicamente es muy eficiente. Entreno lo que tengo que entrenar. Ah, ¿qué quiere decir? Que hay como un menú que las competencias, por ejemplo, las funciones ejecutivas, si está en inatento, ¿hay un entrenamiento para el atento? Sí. Ah, viene el que es disperso, puede ser que ese, sí. ¿Puede ser que venga el estresado? Entonces, sí. ¿Puede ser la persona que no puede tomar decisiones? Sí, la respuesta es sí. Se entrena específicamente el elemento que va a subyacer el elemento más cognitivo o mucho más conductual que yo estoy entrenando. Pero si una persona tiene altos niveles de estrés y vos lo estás entrenando en innovación, espera un poco, porque posiblemente no la desarrolle. No porque no esté en los comportamientos, sino que no puede acceder a ellos por el nivel de estrés que tiene. Entonces, entreno lo que tengo que entrenar, se entrenan las competencias subyacentes, también las de abajo, me permite activar porque las puedo modular cuando yo quiera, y por eso se llama peak performance. ¿Quiénes son las dos personas que están acá? ¿Quién es el entrenado y quién es el entrenador? El entrenador es esta persona que está mirando las variables. ¿Ah? Ustedes vieron cuando estaban entrando a la sesión que había como un video, ese video es el laboratorio, y en el laboratorio vieron una persona que estaba con unos monitores mientras que otro se está entrenando. Es lo mismo que un personal trainer. Él está entrenándote y vos estás haciendo el ejercicio. En este caso, está haciendo un ejercicio, la persona que está sentada acá es la entrenada y está reproduciendo una tarea mientras que el entrenador le está aumentando o bajando la dificultad. El peak performance se utiliza para los A players, ¿sí? O sea, para las personas que son A. Son las personas que sí son relevantes para la organización, alumnos de MBA, altos ejecutivos, deportistas de altísimo desempeño, de altísimo rendimiento. Pueden ser personas que estén bajo nivel de estrés muy alto, médicos, personas que trabajan en minería, en petróleo. O sea, son personas que de verdad tienen una diferencia o están ante determinados niveles de estrés o de atención que requieren un entrenamiento diferente. El peak performance está diseñado para proporcionar un conjunto integrado de herramientas para que estén en el mejor estado fisiológico para poder actuar. Entonces, en todas las propuestas que tenemos de entrenamiento, ¿dónde se pone o dónde se ubica el peak performance? Si nosotros tenemos algo que es totalmente académico, ¿está bien? O ir a un curso, por ejemplo, que hago cursos, por supuesto, tuve clase ayer con el MBA, tuve clase el viernes y el sábado, pero eso es académico, por supuesto, pero también puede ser muy experiencial. El peak performance sos vos con tu cerebro, no hay nada más experiencial que eso. No hay nadie en el medio, solamente vos y solamente con la competencia que tenés que desarrollar específicamente en ese momento para tu alto desempeño. No es estándar, por supuesto, es mucho más customizado. Cada cerebro es un cerebro, no son 15 alumnos,
no es una técnica de coaching que se la hace a todos, es básicamente algo muy específico. Cuando revisen luego, si quisieran, esta presentación, por favor, vean cómo está segmentado el mercado de entrenamientos y dónde estamos nosotros. ¿Es para eliminar nosotros? No. No. Es para asegurar que sean eficaces. ¿Qué no es esto? No es neurocoaching, no se enfoca ni detecta ninguna patología, no se comparte esta información a nadie, no modifica ningún elemento biológico porque no es estimulación transcraneal. Ustedes lo modulan, no es que metemos algo de energía y cambia algo, se llama estimulación transcraneal, existe eso, pero no estamos hablando de eso. No se utilizan sesiones de coaching y no le quita ni el trabajo al coach, ni al profesor, ni al mentor, ni a ninguna persona que haga entrenamiento. Lo que hace es que esté en el mejor estado neurofisiológico para poder hacerlo. No reemplaza al DT, al director técnico, no reemplaza al coach o al entrenador de rugby, no reemplaza al entrenador de arco, no reemplaza al entrenador de golf, no reemplaza. Lo que hace es que hace que ese cerebro, cuando vayas a entrenar, esté en la mejor condición neurofisiológica. Entonces, si nosotros entendemos un poquitito esto, vamos a ver que en las organizaciones nosotros tenemos algo parecido a esto y que tiene que ver con la homeostasis. Nosotros estamos acá ante lo que se conoce normalmente como las líneas de estrés. Entonces, en la organización, nosotros subimos y bajamos. A veces estamos muy aburridos, a veces estamos muy activados, ¿está bien? Pero el tema es, ¿puedo yo reproducir un estado de equilibrio? ¿Yo solo lo puedo hacer? ¿O me dejo llevar por el cliente, o que no nos compran nunca, que no tengo reuniones, o que sí? ¿Se puede reproducir un estado de equilibrio? Eso se llama homeostasis. Homeostasis es un estado en equilibrio, pero el estrés se mueve en una banda, ¿está bien? Normalmente se mueve en una banda. Pero nosotros lo que sabemos es que existe esa banda. Lo que no sabemos es qué banda tiene tu organización. ¿Cómo es la banda de tu organización? Hay unas organizaciones que están todo el día por acá encima. ¿Por qué? Porque hay demasiado estrés, porque hay mucha activación, pero hay otras organizaciones que están muy por debajo, chicos, también. Entonces, ¿crees que ese nivel de estrés en la organización es normal? La respuesta no es normal. El estrés con que se vive y nosotros medimos dentro de las organizaciones a las 11 de la mañana no es normal. ¿Qué significa? Que el entrenamiento que te dieron posiblemente no lo puedas aprovechar en transferencias en el lugar de trabajo porque o tenés un jefe que te aumenta demasiado el estrés o te lo baja demasiado, no te da tareas, o por ejemplo no cuenta con vos o no te delega, por lo cual puede ser que necesitas regular vos mismo esos espacios. Entonces, ¿cuál es la antigua forma de ver el entrenamiento? Antigua. Si te estresaste, respira hondo, reflexiona, tranquilo o tomate esta pastilla. Nosotros lo que hacemos en Peak Performance es entender de que el estrés, y este concepto que lo pongo bien difícil, es simplemente para mostrar cómo pensamos, pero no lo que se le dice un cliente. Pero ¿cómo vemos nosotros esa frase arriba? Es una relación entre varias partes del sistema nervioso, que en realidad es una reacción del sistema nervioso autónomo, que reaccionó frente a algo, llamada respuesta, que es de activación, de ataque, de huida, me quiero ir, quiero atacar, que puede estar adecuado en el contexto, evidentemente, por supuesto. El foco está en activar el sistema nervioso parasimpático para que él pueda hacer algo y regule cuando le pase. ¿Es posible esto? Sí es posible. Esto que está acá es un brain mapping, básicamente, es un mapeo cerebral, que lo que está mostrando es una persona que tiene, por ejemplo, esto que está acá arriba, ¿sí? Tiene muchísimas ondas beta 2. Las ondas beta 2 son ondas de activación muy fuertes, pero vos eso no lo estás mirando. Y en una reunión de directorio puede ser que tu ejecutivo que está presentando, o en una reunión de comité o de ventas o con un cliente, pueda estar así. Si él está así, todo lo que entrenó no va a salir en alto desempeño. Cuando se entrena, lo que se hace es que esas ondas beta 2, que son muy altas, ante determinadas situaciones, él las pueda controlar para acceder, elicitar. Es la llave que abre la puerta de su desempeño en un momento determinado.
¿Puede hacer eso un ejecutivo? O sea, el ejecutivo, vos me decís, Lucas, que puede realizar esto que vos me estás hablando, y la respuesta es sí. Ahora les voy a empezar a mostrar un montón de casos. Ejecutivo durante una presentación de resultados semestrales. ¿De qué depende que tenga disponible todas sus funciones ejecutivas en alto desempeño? Si las tiene desarrolladas y no las puede disponer, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Vamos a ver al ejecutivo totalmente sin regulación. Este es un caso donde tenemos, esto que está acá es bio. ¿Por qué? Porque le estoy midiendo frecuencia cardíaca y respiratoria. El anterior le estoy midiendo ondas electroencefalográficas, por lo cual eso es neuro. ¿Está bien? Es peak performance basado en neuro. Esto es peak performance basado en bio. Lo que estoy midiéndole ahí es la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Esto que está acá se llama variabilidad cardíaca. Se lo entrena para que respire y su frecuencia respiratoria sean coherentes. Cuando son coherentes, lo único que le pasa es que le llega más perfusión al cerebro. Es lo único que le pasa. Cuando le llega más perfusión al cerebro, irriga más donde tenemos. El cerebro gasta el 30% del consumo total. 1.200 litros de sangre le pasan por la cabeza. Y vos no estás, pero en absoluto preocupado por eso. 70 litros de oxígeno le pasan por la cabeza. Y no estás preocupado por eso. No, porque yo tengo que presentar. Sí, claro. Pero esta persona se autorreguló. ¿Cómo se autorreguló? Hizo un ejercicio que se le entrenó a hacer mientras que veía cómo él iba teniendo esta coherencia cardíaca. Cuando nosotros medimos otras cosas. Por ejemplo, reacción o tiempo de reacción, atención, flexibilidad, velocidad de procesamiento y un montón de otras cosas que parecen raras. Pero cuidado, si vos las complementás con todo lo demás que se mide en las organizaciones, es un maridaje perfecto. Dejamos que nosotros nos hacemos cargo de que las tenga disponibles, que él las pueda regular, aunque tenga una cultura, un jefe, un cliente, una situación económica, una situación del país, una pandemia, lo que sea, que pueda tener alguna opción a hacerlo. ¿Saben lo que es esto que está acá? Esto mide el dióxido de carbono en sangre. ¿Saben lo que pasa con el dióxido de carbono en sangre? Es como que la persona esté fumando 10 cigarrillos por día cuando está en una reunión. Lo que pasa es que tenés mucho dióxido de carbono en la cabeza. Si tenés mucho dióxido de carbono en la cabeza, el dióxido de carbono es un elemento de desecho, no es oxígeno. Pero muchas personas en las organizaciones tienen esto altísimo. Esto es muy alto para la performance que tiene que tener un ejecutivo. Y él se da cuenta, está respirando de una forma incorrecta, está respirando agitadamente para responder a las necesidades de las 11 de la mañana. ¿Y cómo se hace esto normalmente? ¿Cómo lo meto dentro de un entrenamiento? Lo que estamos viendo acá es simplemente una propuesta de entrenamiento. Vamos a ir despacito. Esta persona que va a entrenarse, este es un programa de líderes que se hace en los países donde están presentes los laboratorios, básicamente, que tiene que ver con diferentes iniciativas de entrenamiento. Por ejemplo, estos son entrenamientos normales. Él va a la clase, está yendo a la clase de MBA, está yendo a la clase de liderazgo, está yendo a coaching, está yendo a mentoría, está yendo a los entrenamientos normales que hace. Está trabajando en un proyecto, por ejemplo, lo está entrenando, un entrenamiento de metodologías ágiles, lo que sea. Se está haciendo test de los normales que se hacen. Pero va a sesiones de peak performance, generalmente semanales, cada 15 días, dentro de los equipos de fútbol o los atletas de alto desempeño. Esto es diario, absolutamente diario. Las organizaciones por disponibilidad de tiempo, puede ser que sea un poquitito más separado. Pero esto es algo que se hace concretamente y se aplica constantemente en las organizaciones. Y lo que pasa en el entrenamiento se queda en el entrenamiento. Entonces, lo que están viendo ustedes ahora es la típica pantalla de un entrenamiento de peak performance. ¿Qué tenemos arriba? Pulso. ¿Está bien? ¿Qué tenemos acá? Activación. ¿Sí? Tenemos activación. A ver, ¿cómo está el estrés de esa persona? Instantáneamente, ahí, en el entrenamiento. Abajo vemos variabilidad cardíaca.
Acá lo que estamos viendo es si su frecuencia respiratoria está calzando con la frecuencia cardíaca. Y acá arriba lo que estamos viendo es una estrategia para que aprenda a respirar y que todos los indicadores que tiene ahí se puedan modular. Pero entonces el sistema nervioso autónomo no es tan autónomo. No, no es tan autónomo. Si vos aprendés algunas técnicas, por ejemplo las que se entrenan, él, si reproduce esto en la reunión, pues entonces regulará estos indicadores que estamos viendo acá. Este entrenamiento se puede hacer solo, muchas veces se hace con un entrenador. Vimos en el video una persona que se llama Alan Villalón, la vimos a Diana también, que están en el laboratorio participando en los entrenamientos. A veces se hace solo, a veces se hace acompañado. Esto es algo muy normal en los entrenamientos. Si se dan cuenta, no hay médicos, es como una oficina, es un entrenamiento que se hace en un lugar donde la persona tiene que crear una pantalla. Y empecemos con los casos, para ir redondeando. 1. Ejecutivo de la banca, tremendamente comprometido, una persona realmente que siempre tuvo un montón de éxitos o desempeño, y en algún momento lo que está empezando a pasar es que está perdiendo la capacidad de toma de decisiones, está hiperdisperso, ya hace un montón de cosas, está en conversaciones divergentes constantemente, entra a una reunión y sale con 30 reuniones más, no puede concretar, le promete a clientes cosas que no puede hacer, abrió 2 nuevos negocios, y en realidad tiene una parálisis por aumento de la cantidad de tareas que tiene. No provocadas por el entorno, provocadas por él. Simplemente, hacer una revisión un poquitito de lo que nosotros vemos, una mini clase. Lo que ustedes están viendo acá son ondas electroencefalográficas. O sea, es una onda que emite el cerebro ante determinadas actividades y que yo las puedo medir. 2. Es neuro, porque dijo Lucas que si medía ondas electroencefalográficas es neuro y si mido otras es bio. Perfecto, buenísimo. Ahora, Lucas, ¿me puedes explicar un poquitito qué son las ondas electroencefalográficas? Bueno, son ritmos que el cerebro produce, emite, cuando hace determinadas acciones. Entonces, por ejemplo, cuando estás dormido, o estás aletargado, aburrido, o entrando en somnolencia, tenés ondas que se llaman delta. No importa. Pero si se dan cuenta, son ondas que son lentas, ¿ven? En un segundo pasan 3, 4 ondas. ¿Está bien? 3 o 4 ondas pasan en un segundo. Cuando la persona está un poquitito más activado, pero está así como desconectado, y por favor presten atención acá, presten atención en esto. O sea, hacer clase de esto y no decirle presta atención, si tuvieran ustedes un peak performance, ¿sí? O un monitor de peak performance, yo podría saber el impacto de esta charla, pero bueno, no importa, no nos vamos a poner en problema. Después le vamos a preguntar solamente si le gustó o si no le gustó. Pero ¿qué tiene que ver que le guste con que le hayan aprovechado? Entonces, si yo estoy acá, tengo las titas. Las titas son estas rosaditas. Son un poquitito más activas, pero es cuando alguien está como así desconectado, pensando en 500 cosas, sabe lo que tengo que hacer, ¿está bien? Y aparecen los pensamientos, ahí tengo que hacer esto, ay, bueno, pero, ¿se entiende? Son un montón de pensamientos divergentes constantes. Son semilentas. Cuando uno está un poquitito más activado, aparecen las alfa, ¿está bien? Y es el estar en la zona, el estar tranquilo, el estar relajado, el estar presente. Pero también están las betas. Estar activo, estar para acá, haciendo cosas. ¿Está bien? Ok. Stop acá. Miren las que están acá. Esta persona, cuando lo estamos entrenando, tiene un solo tema. Está inundado de titas y tiene muy bajas betas, pero tiene muy altas las betas del estrés. O sea que tiene muchas de estas que yo les dije que estaba desconectado y no tiene las que tiene que tener. Y no tienen que ser expertos en esto. Pero lo que estamos viendo ahí es su forma de procesamiento. Él la está viendo. Y lo que está haciendo es un ejercicio para cambiar ese ratio. Es un ejecutivo tremendamente exitoso, tomó una decisión muy importante de su vida, volvió a trabajar en banca en este momento, era un alumno del MBA, hizo un cambio
radical, básicamente, y fue apoyado por casi 2 meses, 3 meses de entrenamiento hasta que, bueno, se cortó la pandemia. Pero lo que estamos viendo acá se llama ratio tita-beta. Significa que tiene muchas titas y bajas beta. ¿Qué significa? Que no se puede concentrar. ¿Y cómo hago para que se concentre? Y que él pueda traer ese, ¿sí?, resultado. Bueno, nada, voy a seguir mostrando rápidamente unas pantallas. Acá estamos entrenando bio. ¿Por qué? Porque lo que estoy entrenando es la conductancia de la piel. La conductancia de la piel es algo bien interesante. Es controlar el nivel de estrés que tenés controlando un indicador que se mide en el pulpejo de los dedos o en las manos, que es la microsudoración, o sea, pequeñas moléculas de sudor, ¿sí?, o gotitas de sudor que aparecen cuando estoy muy estresado. Entonces lo que estamos viendo ahí es bio, no es neuro, ¿está bien? Se ponen los dedos. Esos son los microsiemens. Estoy midiendo conductancia de la piel. Cuando tengo muy alta, por encima de 5, 10, 20, la persona está muy estresada. Lo entrenamos para que vuelva a la homeostasis normal. Este es otro ejecutivo, y nuestro querido ejecutivo, estamos viendo un aumento ante determinado estresor. Nosotros le ejercemos cierto tipo de pruebas donde se estresa, y aumenta muchísimo la activación y baja mucho la temperatura. O sea, que él está considerando que enfrente tiene un predador y él está siendo una presa. Por lo cual activó todas las reacciones estas de freeze, fight and flight. Se congela, ataca o huye. Si ustedes ven esto, y él lo ve, cuando reproduce algunos pensamientos acerca de su trabajo, esto es él pensando solo con un monitor enfrente, ustedes se dan cuenta que él está viendo su estado de estrés o de activación frente a algunas actividades que tiene que tener. Luego se hace un ejercicio de control, que es el de modular, y luego de vuelta un estresor. Y si se dan cuenta, esto te puede pasar en una reunión. Una pregunta de tu jefe, le contestaste, te vuelve a preguntar, y en un momento determinado no sabes, pero estás ante un determinado nivel de estrés que es absolutamente incompatible con actividades normales. En este momento tenemos una persona que tiene absoluto estrés crónico, y lo que estamos trabajando nosotros es una onda que también está en el medio, que está acá, que se llama SMR, que se llama ritmo sensoromotor, que es una onda, es un ritmo, perdón, un ritmo que si se entrena hay relajación muscular y sensitiva. Significa que la persona está relajado y presente. ¿Cuáles son las onditas que queremos entrenar? Estas que están acá. Se van a dar cuenta las verdecitas. No importa ahora, es simplemente para que vean que se puede entrenar. Y si vos te das cuenta acá, no las tienen, y acá empieza a hacer un ejercicio. Un ejercicio que puede ser modulado por una persona que está también con él, un entrenador, o no, ¿sí? Una persona que tiene que patear un penal, una persona que tiene que hacer una locución frente al público. Pónganle, ¿debería tener SMR moduladas por él mismo? La respuesta es sí. Por supuesto que sí. Y así pasaremos por un montón de entrenamientos. Variabilidad cardíaca, estamos entrenándolo para que pueda tener una coherencia cardíaca en este caso. Para que la sangre le llegue al cerebro a la velocidad que necesita que le llegue al cerebro para tomar decisiones, para ser flexible, para ser empático, para poder tomar decisiones difíciles, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos acá? Entrenamiento SMR. Tenemos que aumentar la verdecita, ¿ven? La verdecita, SMR. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Y en las sesiones que lo va haciendo, él va logrando reproducir esto luego en su puesto de trabajo. Cuando nosotros aumentamos, por ejemplo, las SMR, tiene relajación física. Y cuando podemos entrenar las alfa-tita, es para que tenga relajación cognitiva. Entonces baja la ansiedad física y del comportamiento. Es esa persona que está todo el día pensando un montón de cosas y además se mueve por el estrés. ¿Se puede trabajar? Por supuesto que se puede trabajar. ¿Se puede trabajar la atención? Claro que se trabaja la atención y es uno de los combos más conocidos del peak performance. Cuando uno dice que yo estoy en multitasking, en realidad estoy en multitasking, pero estoy en multi-ineficacia, porque tengo que compartir ese ancho de banda que ustedes ven ahí, que es un ancho de banda, ¿sí? Es todo lo que está entrando en el foco atencional de la persona, que se mide,
Y yo lo que quiero es que él tenga multieficiencia. ¿Qué significa? Si yo estoy pensando en lo que tengo que hacer, pero además estoy pensando en otra cosa, pensando en el estrés que tengo o la ansiedad de cosas que dejé de hacer, o estoy dibujando, anotando cosas, o además un montón de actividades que tengo que hacer, ese ancho de banda se comparte. Multitasking no significa multiatención, significa que estás haciendo multitasking, muchas cosas, pero dividiendo la atención entre niveles donde quizás, no podés prestar atención o tenés que prestar atención por todas las demás cosas que tenés, más el futuro que estás trayendo en forma de ansiedad. Entonces lo que entrenamos es la multieficiencia. Lo que estamos tratando de hacer es que la persona pueda controlar qué emite en ese ancho de banda. Entrenamos el foco atencional. ¿Cómo se hace? Básicamente ahora utilizando neuro de vuelta, cada vez que aparecen las rosadas son titas, las que aparecen en azul son las beta. Súper fácil. Lo que tiene que hacer es entrenarse, hace pasar algunas actividades y él, mientras que va desarrollando ese aumento de las beta y bajada de las titas, pues le están apareciendo refuerzos. Se van moviendo la película y varias cosas que se hacen en el entrenamiento. Si ustedes se dan cuenta, en este mismo instante se le está ganando la tita, por lo cual se distrajo. Pero acá, ¿sí? Un segundo antes había aumentado mucho las beta. Entonces se está dando la pelea. O sea, tiene más beta que titas, está desarrollando el foco atencional. Él siente algo, él se da cuenta de lo que está pasando. Y tiene una estrategia para poder hacerlo. Este es un entrenamiento de un ejecutivo brillante. Y desde hace aproximadamente 6 meses, todas esas competencias no están apareciendo en Peak Performance. Empezó la crisis, empezó el COVID, y antes tenía alto desempeño. Ahora no tiene alto desempeño. Es como cuando te cambian de club. Pero ¿cómo puede ser si hace 6 meses? Lo que pasa es que tiene tanto nivel de dispersión, tanto nivel de ansiedad que estamos viendo ahí en esas titas, hipertitas, ¿sí? Que no le permiten concentrar y tomar las decisiones que tiene que hacer. Se le pasa el día volando. Esa fue la frase que nos comentó. Para terminar, y solamente mostrarles algunas dependencias donde esto está instalado. Uno dice, ¿esta es una foto nueva? No, esta es una foto del 2005, del 2006, donde sale en el Mall de Argentina una noticia que dice, el Milán, el Club Atlético Milán, tiene una novedad para entrenar. Estamos hace 16 años, 15 años atrás. Esto que se llama Mind Room, son los mismos instrumentos que tenemos en todos los laboratorios, son exactamente igual, simplemente para entrenar diariamente, muchas veces 2 o 3 veces por día, a los jugadores, donde en 90 minutos tienen que hacer algo que puede catapultar o no al club en la tabla. No se puede fallar, no se tiene dobles oportunidades y todo el entrenamiento diario tiene que estar accesible en el minuto, en un penal, en un tiro libre, etcétera, etcétera. Esto se llama Mind Room, son exactamente los mismos elementos, exactamente las mismas herramientas que tenemos en el laboratorio, simplemente que he puesto al servicio del deporte. Por supuesto, dentro del ámbito militar, donde siempre hay mucho más inversión para poder hacer, se está entrenando ahí a soldados en Afganistán para control de estrés, focalización, evitar los pensamientos divergentes que no solamente le pueden costar un ascenso en la tabla, sino que le pueden costar la vida. Se está realizando ahí un entrenamiento también. Vamos a ver también entrenamientos que son muchísimo más detallados. Por ejemplo, una persona que está entrenándose para las Olimpiadas. Estamos hablando con un campeón olímpico sudafricano en este momento, tiene al lado un entrenador de Peak Performance, el mismo equipo que tenemos en todos los laboratorios, exactamente el mismo, simplemente que está controlando la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura, está controlando el foco atencional, está controlando la atención, está controlando todos los elementos necesarios para que él pueda traer esas funciones al momento determinado que tiene que apretar solamente un yo para coronarse o no. Pero este es el nuestro. No es exactamente el nuestro, pero este es el de un centro donde nos fuimos a entrenar en Pamplona, donde el se encuentra es algo muchísimo más normal. No es el de Milan, tampoco es el del ejército, tampoco estamos con ninguna
gafas para poder disparar, mucho menos. Simplemente estamos frente a un monitor en lo que llaman neuronito, así le decimos, y básicamente esto es el lugar donde se entrenan los ejecutivos. Lo que nosotros planteamos en toda esta sesión fue algunas preguntas. La primera es si estábamos midiendo o no lo que teníamos que medir. Segundo, si estamos utilizando las mejores herramientas o no para poder entrenar a nuestras personas. Tres, es qué hacer con las neurociencias que ya están dando vueltas, pero no estamos acá solamente en una charla. Acá estamos entregando herramientas muy concretas para entrar en donde realmente hay que entrar, que es en entrenamientos ejecutivos de nivel A. El CENEM dentro de la Universidad SEMA está haciendo esfuerzos para poder entrenar a ejecutivos dentro de las organizaciones mediante diferentes tecnologías. Tenemos dos, y esta es la página del SEMA donde están todas las iniciativas. Y les agradecemos muchísimo por esta neuroatención que me hubiese encantado medir, pero no las podemos medir. Esto lo solemos hacer a veces en algunos. Pero bueno, les agradecemos muchísimo por haber participado. Estamos disponibles ante cualquier pregunta que tengan. Yo ahora doy el paso a Alejandra. Me pasé media hora porque estaba sin foco atencional. Así que bueno, todo tuyo, les agradezco muchísimo por esta participación. Espero preguntas, a ver si las podemos contestar. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias. Vas a tener que ir a hacer peak performance. Sí, me hago todos los días. Lo que pasa que bueno, hoy había mucho estrés. Tenemos muchas preguntas muy interesantes. Una pregunta vinculada con el tiempo que toma lograr resultados conductuales. Y Mónica nos dice, a Djokovic le faltó entrenamiento neurocognitivo o neuroconductual específicos para evitar la mala reacción descontrolada que impactó en su descalificación del US Open. Qué bueno lo que acabas de plantear. Lo único que le faltó es una función ejecutiva que se entrena muchísimo dentro de los ejecutivos que se llama el control inhibitorio. El control inhibitorio es traer esa sensación de modulación que lograste, se entrena de una forma increíble el control inhibitorio. Te hacen unos tests, por ejemplo, un test donde te empiezan a preguntar acerca de ciertas restas y sumas, y vos aumentás muchísimo el estrés y tenés que inhibir ese estrés. Pero lo que le pasó a él, no sé cuántas personas lo vieron en todo el mundo. Y eso fue a un jugador de altísimo desempeño, algo que no debería haber ocurrido. O sea, ¿él tiene la capacidad para hacerlo? Sí. ¿Y qué le pasó? Estamos hablando de una persona que gana millones de dólares por cada presentación. Pero los líderes, el clima laboral que vos estás midiendo, ¿es causa o consecuencia? Cuidado con esto. ¿Estás midiendo el clima? ¿Pero cuál es la causa? La causa es falta de control inhibitorio de los líderes que están pasando la línea todos los días con liderazgos que no pueden o que no coexisten con un nivel de estrés normal en la organización. Entonces, no será el gran jugador de tenis, pero tenés millones de estos líderes en las organizaciones que tienen control inhibitorio no tan disponible todos los días. Yo me metería ahí. Y lo que podemos hacer en el SEMA es ese, obviamente, bienvenido. O sea, si luego de la pandemia quiere venir este jugador y entrar Cerrito, Córdoba, a la izquierda, ahí en el piso del SEMA, a la derecha, perdón, pero nos enfocamos en las organizaciones. ¿Está bien? Muy buena pregunta. Es brillante la pregunta. Muchas gracias. Sí, es buenísimo. A ver, acá dice, hay una pregunta que dice, meditación. Si el cerebro es una esponja llena de emociones, ¿hay alguna técnica de meditación que recomiende para mejorar, relajar, sanar el cerebro? Nosotros trabajamos con una técnica, o sea, si yo te diría que le preguntes a una persona que está en el ámbito más bien de la divulgación científica o investigación esto, te va a decir, bueno, déjame ver qué papers o qué conocimiento hay más escrito. Si te querés meter algo, el mindfulness es una de las técnicas más estudiadas. De hecho, se utilizan técnicas de mindfulness para poder hacer lo que se llama la atención plena. ¿Pero qué es atención plena para nosotros? Nosotros entrenamos eso, entrenamos la técnica del mindfulness, que significa bajar las betas altas, que son las que te estresan,
enseñarte a que tengas una beta, ¿sí? Una beta que se llama beta 1 o betas bajas pero medianamente altas, que estés con el SMR, que es la relajación muscular y sensitiva medianamente abordable, y que aumentes un poco las alfa. Ya sé que sonó muchísimo menos glamoroso que entrenar el mindfulness, pero yo te diría, donde vas a encontrar mucho más papers, mucho más conocimiento producido, es en mindfulness. Y cuando uno dice estoy en mindfulness, es exactamente estar en la zona. Es en ese estado que nosotros podemos reproducir o modular para entrar a una reunión, atentos, no estamos desatentos, estamos súper atentos, no tenemos titas, las titas desaparecieron, y estás escuchando a tu jefe lo que te está diciendo, a tu cliente, no pensando lo que le vas a contestar, sino en la zona. Yo te diría mindfulness, ¿sí? Busca más información acerca de papers de investigación en mindfulness, está lleno. Bien, acá tenemos otra que dice, si bien no es específico de organizaciones, en el caso de entrenamiento de atletas de alta performance, ¿a qué edad es conveniente iniciar este tratamiento o acceder a este entrenamiento? Perdón. O acceder a este entrenamiento. Buenísima la pregunta. Es genial la pregunta, no te voy a mostrar en este momento el slide, pero las investigaciones de peak performance y de neurobiofeedback partieron en la infancia. ¿De la mano de qué? Partieron de la mano del déficit atencional con hiperactividad. Los niños que tienen déficit atencional con hiperactividad hay un ratio que te permite medirlo, que es, aumentan mucho las titas y bajan mucho las betas. Es un niño desatento, ¿está bien? El entrenamiento, no voy a hablar de patologías acá, pero el entrenamiento parte ahí. Quiere decir que el entrenamiento puede ser iniciado, básicamente cuando sea necesario, le diría en la época escolar, evidentemente, porque ahí lo que pasa es que es un tratamiento, ¿está bien? El entrenamiento, porque uno dice, bueno, pero el niño es desatento. Ah, bueno, entonces amerita un tratamiento. El tema tiene que ver más con temas éticos. Vas a llevar a un niño a entrenarse, pero uno puede entrenar a partir de los 4 o 5 años, absolutamente, y de hecho las investigaciones en déficit atencional y entrenamiento de el ratio tita-beta empieza ahí, en esa edad. ¿Está bien? ¿Dónde es muy usual? Yo diría en equipo de alto desempeño, generalmente, no sé, a los 15, 16, 17 años ya se puede hacer esto perfectamente, y las inferiores de los clubes lo hacen normalmente. ¿Está bien? Ojo, hay un caso en Argentina, los que están en Argentina, que es bastante conocido, que es, yo hace mucho tiempo que vivo en el exterior, pero bueno, hay cosas que conozco de todas formas, que es en la época de Gallardo, ¿sí? Ustedes saben que hay una médica especialista en peak performance, busquen un poquito de información, y se está realizando, y es la única mujer que está en la foto siempre cuando ven los campeonatos. Búsquenla, es una médica muy reconocida que hace peak performance en Argentina. ¿Bien? Acá también en Chile se está haciendo, lo estamos haciendo acá en organizaciones, hay también centros para entrenamiento. En Chile hay un par de golfistas muy conocidos también, motociclistas, etcétera, que se están entrenando en algunos laboratorios acá también. ¿Bien? A ver, acá vinculado seguimos con los jóvenes. Lucas dice, ¿se pueden incorporar estas técnicas en adolescentes que están agobiados hoy con altos estándares educativos? Sí, absolutamente. Déjenme, yo justo en el piso acá tengo como una línea, pero literalmente no me quiero pasar de la línea, es una línea en serio, tengo acá en el piso una línea. Ustedes lo están pensando como control del estrés y la respuesta es sí. Si ustedes chequean dentro de su ámbito, digamos, ciudad o país, psicólogos neurocognitivos que trabajan con peak performance o neurofeedback, van a encontrar, y psicólogos de niños que lo hacen también. Ahora, si estamos hablando de una persona que no tiene patología, pero quiere mejorar la performance de atención del niño, pero por supuesto que sí, lo puede entrenar, claro que sí. Se hace y es muy bonito. El tema con los niños inatentos es complicado. Por ejemplo, cuando ustedes van a un neuronito, que son estos lugares, y hay un niño, el niño se saca los cables, entonces hay que mantenerlo, ¿no? Entonces se le dice que traiga su DVD, es una película que él quiere ver. Entonces, si él no presta atención, es un capítulo que él no vio, ¿no? Porque si no, entonces, si él no presta atención, pues la película no se mueve. Entonces él se queda tranquilito, o se le pone a veces una manta pesada arriba como para que esté más tranquilito. Porque un niño de 4 años con un cable en la cabeza no es tan sencillo, ¿no?
pero sí se utiliza, por supuesto, y entra dentro de las herramientas que se utilizan en neuroeducación. Pero claro, no es hablar de temas cognitivos en nivel, ¿se acuerdan que en nivel medio? O entrenar la atención del chico, es ir a lo que subyace a la atención del chico. ¿Sí? Eso es lo relevante. Acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo puedo potenciar la performance de la meditación y el desarrollo del autoconocimiento? ¿Se puede ser consciente de nuestro neurocomportamiento? Ese es el primer objetivo del neurobiofeedback. En el mismo instante que te estás comportando o estás pensando, porque existen las competencias del comportamiento y las competencias del pensamiento, una persona que tiene pensamiento analítico, foco atencional, es una competencia pero no la estás ejerciendo. Exactamente es eso. Se te entrena para que vos mismo puedas reproducir los indicadores neurobio que te hacen a vos dueño de esa situación. Es exactamente lo que hace el peak performance. Te entrega la información, y por eso yo dije romper la asimetría de la información, y yo después poder reproducir eso. Estaba entrenando, no sé si está presente esta persona, pero estaba entrenando un ejecutivo del ámbito del marketing, una chica muy activa, que está entrenando foco atencional porque después de haber trabajado un montón de tiempo en áreas de marketing que son un poco más divergentes, ahora pasa a la venta. Entonces, se está entrenando y está viendo el laboratorio a entrenar esas competencias. Y ella cuando sale del entrenamiento, estamos realizando el Theta Beta, estamos trabajando con Theta Beta, con otros elementos, pero ahora estamos con Theta Beta, ella siente algo cuando sale, dice como que tiene una presión acá, y claro, si es una persona que nunca tiene foco atencional sostenido durante mucho tiempo, pues tiene una reacción física. Bueno, ahora ella salió, ¿está bien? Salió del laboratorio y tiene que reportar ciertas cosas y me reporta, pude mantener la atención por aproximadamente 45 minutos. Entonces la pregunta es cómo ella me dice eso si ella no se llevó los cables. Los cables son todo el equipamiento, que están justamente del otro lado donde yo estoy ahora. Y ella lo hace porque pudo reproducir el mismo estado que ella reconoce ya. Esto en el año 70 aproximadamente, un neurofisiólogo llamado Camilla, un doctor Camilla, que es el precursor del tratamiento del estrés, hizo lo siguiente, miren que es súper apasionante. Bueno, primero todo experimentaron con un montón de animales, pero bueno, después que hicieron todo eso, entrenaron a personas para que puedan, escuchen por favor esto, detectar cuando estaban en ritmo alfa. Ritmo alfa significa que la mayoría de las ondas electroencefalográficas que son emitidas o que son captadas en el prefrontal están aproximadamente entre 8 y 14 hercios. Ustedes saben de lo que estamos hablando, o sea, son ondas que pasan 8 a 14 veces por segundo. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? Es una locura. ¿Cómo voy a saber yo si estoy ciclando entre 8 y 14? Después de cierto número de entrenamientos, aproximadamente entre de 3 a 6 meses de entrenamiento, a las personas se les pidió, sin ahora el monitor, que reproduzcan el ritmo alfa. Más del 70% en esa investigación reproducen el ritmo alfa. Significaba que habíamos entrenado a una persona para poder modular ese ritmo que antes había entrenado en forma absolutamente controlada en un laboratorio. No es para depender, al contrario, es para que puedan modular y traerlo. Bueno, Lucas, fantástica la charla, tenemos muchos comentarios muy elogiosos del interés que ha despertado. Vamos a cerrar y me gustaría, si querés, a ver, qué mensaje, qué idea querés que se lleve nuestra audiencia hoy. Primero en una frase. Una frase. Las neurociencias cognitivas están muy cerca de las organizaciones y dado eso, les pedimos que nos consulten porque tenemos ya las herramientas necesarias como para poder hacerlo en un ámbito que no es lejano, es tremendamente cercano, responsable
y dándole la capacidad de accountability a la gente, de responsabilidad de que pueda él hacerse cargo del entrenamiento. Así que muchísimas gracias Alejandra, Daniel, muchísimas gracias Luis por todo esto y por supuesto a la UCEMA que confía en las neurociencias como para poder potenciar su... es la misma, porque todavía no puse un punto, es la misma frase, su propuesta formativa dije, y de desarrollo también. Muchísimas gracias, Lucas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias por estar acá y los esperamos en próximos webinars. Buenos días. Gracias, chicos. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo. Chao.